Mi nombre es Natalia Fernández, soy alumna del cuarto C, turno noche, y pertenezco al Instituto Superior Quizás. El Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de San Luis sanciona con fuerza de ley el Estatuto del Personal Docente. A su vez, el Estatuto está compuesto por 3 títulos. Título primero, que abarca lo que es el Estatuto del Personal Docente. Título 2, que abarca el Estatuto del Personal Administrativo. Y el título 3, que habla del personal de maestranza. En el título primero, que es las disposiciones generales del personal, encontramos el artículo 1 y el artículo 2. En el artículo 1 quedan determinados los deberes, derechos y garantías del personal docente, y en el artículo 2 es que esta ley considera docente a todo aquel que imparta, dirija, fiscalice y supervise la educación general. Habla de la situación de revista del docente. El artículo número 3 dice que el personal docente adquiere deberes y derechos que están establecidos en esta ley. La ley dice que desde el momento que el docente se hace cargo de la función que ha sido designado, puede encontrarse en la siguiente situación: activa, pasiva o de retiro. La situación activa es cuando el personal cumple todas las funciones que están establecidas en el artículo 2, ya sea por licencia o disponibilidad, y es con goce de haberes. La pasiva es cuando el personal, las funciones que cumple no están establecidas en el artículo 2, y es sin goce de haberes. Y la de retiro es la situación del personal jubilado. En el artículo número 4 hablamos de los deberes, derechos y garantías del personal que pueden extinguirse por renuncia, cesantía o exoneración. Capítulo número 2. Deberes, derechos y garantías del personal docente. En el artículo 5 se refiere a todos los deberes de los docentes, orientar su actividad con fines y objetivos educativos, educar a los alumnos con principios democráticos y a la forma de gobierno instituidos en la Constitución Nacional, respetar, reconocer la jurisdicción disciplinaria administrativa y como así también la vía jerárquica. Mantener una postura acorde, que no perjudique su dignidad como docente, mantener una relación cordial y democrática con los padres, tutores y vecinos, dirigirse al alumno con respeto y amor, derecho de la participación en el Consejo de Educación y la Junta Clasificatoria y de Disciplina. Hay goce de remuneración, como así también de jubilación, derecho a una obra social, derecho de traslado, como así también de ascenso, tiene el derecho de la estabilidad en un cargo, con categoría, con jerarquía y ubicación, derecho al goce de licencias reglamentarias, de las vacaciones reglamentarias, como así también el receso escolar, licencias con goce de haberes, ya sea para perfeccionamiento, como así también por estudio, derecho a la indemnización por accidentes. Capítulo número 3 del Consejo de Educación. Artículo número 7 dice que crease este Consejo de Educación como órgano encargado de dar operatividad efectiva a los lineamientos constitucionales establecidos en el capítulo número 3 de la Constitución de la provincia de San Luis, con las funciones establecidas en el presente estatuto. El Consejo Educacional actúa como un cuerpo colegiado, está formado por 8 integrantes, 4 que son del área de educación,
uno del área de economía, uno de legalidad, uno de recursos humanos y uno de la capacitación docente. Uno de estos representantes del gobierno presidirá en forma rotativa, presidirá este consejo en forma rotativa y el resto de los miembros serán vocales. Habrá 6 representantes por cada región que como requisito deben tener título docente, ser titular con no menos de 12 años de ejercicio de docencia en la provincia de San Luis, no presentar sanciones. Estos representantes no pueden cambiar su lugar de residencia. Serán relevados con una licencia de cambio de función y su remuneración equivale a la de un jefe de área. La función del Consejo Educacional es participar y consensuar en las políticas educativas, reunirse cada 15 días, recepcionar inquietudes y necesidades de cada región educativa y realizar propuestas. Cada representante de las distintas regiones serán elegidos por voto secreto y directo de sus pares y tendrán un mandato de 2 años y podrán ser reelectos una sola vez. El representante de la entidad gremial también tendrá un mandato de 4 años y podrá ser reelecto una sola. El artículo número 4 se refiere a la función, categoría y ubicación de los establecimientos. El artículo número 8 dice que el Consejo de Educación clasifica los establecimientos del gobierno dependientes del gobierno provincial en, según la etapa y el tipo de estudio, educación superior, educación polimodal, educación especial, educación básica, educación de nivel inicial, escuelas hogares, escuela para adultos y escuelas carcelarias. Según la cantidad de grados de alumnos, la clasifica por categoría. Categoría primera, categoría segunda, categoría tercera y por personal único. Según la ubicación, las clasifica en urbanas, alejadas del radio urbano, ubicación de zona desfavorable, de muy zona desfavorable y de zona inhóspita. Artículo número 9 se refiere a la planta funcional y a la elevación de categorías. Dice que el Consejo de Educación establecerá la planta funcional a cada establecimiento conforme surjan anualmente cambios, ya sea por crecimiento o una disminución de población escolar o por necesidades educativas. El artículo 10 se refiere al escalafón. Bueno, tenemos que el escalafón docente para las distintas etapas de la enseñanza es el que se consigna a continuación. Yo lo voy a ir mostrando porque es bastante largo el escalafón. Como ya se habló del artículo número 10, que se refiere a lo que es el escalafón, también encontramos el artículo 10 bis, que dice que crea 6 centros técnicos de apoyos al aprendizaje, con la función itinerante, uno en cada región educativa, que esta estará conformada por los siguientes profesionales, que es un psicólogo, un psicopedagogo, un fonoaudiólogo, un asistente social, y las funciones que estos mismos van a operar estarán establecidas y reglamentadas en la ley. Número 5 de la Junta de Clasificación. El artículo 11 dice, créase, dependiente del gobierno de la provincia y del Consejo Educativo, 3 juntas. Una en la sede de la ciudad de San Luis,
que abarcará, que tendrá competencia con la región educativa número 1 y 6, una en la ciudad de Villa Mercedes, que tendrá competencia con la región educativa 2 y 3, y una en la localidad de Concarán, que tendrá competencia con la región educativa 4 y 5. Cada una de estas juntas estará conformada por 7 integrantes y sus respectivos suplentes. 5 de estos integrantes y sus suplentes serán elegidos por voto directo y secreto del personal docente en actividad. Su lapso durará 4 años y 3 de ellos deberán ser renovados cada 2 años. También habrá un representante con sus respectivos suplentes de la entidad gremial. Esta junta estará integrada por un representante de la educación rural, uno de nivel inicial, uno de GB1 y GB2, uno de GB3, uno de polimodal, uno de la educación especial y un representante del gobierno del sector docente. La junta de clasificación será ejercida por uno de los mismos miembros, será rotativa y tendrá una duración de 1 año, al igual que el secretario. Dentro de la junta, además de tener condiciones, funciones y deberes, también los requisitos primordiales: tener el título docente, tener más de 12 años de haber ejercido la docencia en la provincia de San Luis y estar en actividad. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alan Gabriel Lucero, soy alumno del 4º año del profesorado de Educación Física, ubicado en la localidad de San Luis, y hoy voy a estar realizando un video para la materia Administración y Gestión. Artículo número 12. La calificación de los docentes se ajustará a la valoración vigente para cada una de la modalidad de la enseñanza. En caso de disconformidad con las resoluciones de la Junta de Clasificación, el docente podrá interponer recursos de renovatoria ante la misma y jerárquico en subsidio ante las autoridades superiores. El recurso de renovatoria lleva implícito el jerárquico en subsidio únicamente de los casos de las decisiones referidas en el artículo 46 de la Ley 5540. Podrá igualmente hacer el uso del derecho de recusación con causa de la forma que determine la reglamentación de la ley. Tenemos A, los recursos de renovatoria, como el jerárquico en subsidio deberán ejercerse dentro de los 5 días hábiles desde la notificación a los interesados. Vencido ese plazo, la renovación quedará firme. B, la Junta deberá expandirse dentro de los 10 días hábiles de la presentación del docente que ejerce el recurso de renovatoria, el cual deberá resolverse sin sustanciación por el órgano que produjo el acto, salvo medidas para mejorar o proveer el jerárquico en subsidio ante la superioridad si aquel fuera denegado. Concedido el recurso jerárquico, el mismo será elevado de inmediato y de oficio al Ministerio, emitor del acto para su sustanciación. Será resuelto por el Poder Ejecutivo en forma definitiva y tal decisión causará un estado y correrá simultáneamente para todas las partes. Las providencias del trámite se notificarán conforme lo establece la normativa de procedimientos y administración provincial. Salva norma expresa el contrario. Los recursos decisivos en este ámbito se dirigirán por las normas generales del procedimiento administrativo provincial provisto por la Ley 5540. Estamos en el artículo número 13, régimen electoral de la Junta de Clasificación, el cual dice que la elección de los miembros docentes se hará a través de un voto directo, secreto y obligatorio del personal docente titular, interino y suplente de respectivas modalidades registradas en los patrones oficiales, y emitirán su voto si se encuentran en el ejercicio de la función. También se confeccionará una boleta por cada candidato con su respectivo suplente. Los cargos de titular y suplente serán para la lista ganadora. En caso de presentarse una lista única para alguno de los niveles, el cargo se adjudicará al candidato de esta. La elección será simple a mayoría de sufragios y los docentes deberán elegir el candidato que los representa a la modalidad o que pertenece.
emitiendo un voto por cada nivel en el que se desempeña. Otro más son que las elecciones de los miembros de Junta se realizarán en el mes de mayo, tomando posesión en su mandato el 1 de junio y finalizando el 31 de mayo del año que correspondiera. La convocatoria de la Junta Electoral respectiva será fijado por el gobierno de la provincia con un menor de 60 días de anticipación al día de comicio. La designación de los miembros de la Junta Electoral será una atribución de la Junta de Clasificación Saliente. Bueno, nos encontramos en el capítulo 6 de la carrera docente, en el artículo 14, el cual dice lo siguiente: el ingreso a la carrera docente se efectuará por el cargo de menor jerarquía del escalafón respectivo, salvo las reincorporaciones y en condición previa e indispensable para asegurar los derechos que se relacionan a traslados, permutas, incrementos de horas cátedra y ascensos. Encontramos en el capítulo 7 de la carrera docente, en el artículo 15, el cual dice lo siguiente: que para ingresar a la docencia, del modo en el que este estatuto y su reglamentación establecen, deben cumplirse las siguientes condiciones generales y concurrentes. A. Tiene que ser argentino nativo o naturalizado. En esta última, como mínimo, tiene que tener 5 años de residencia en el país y dominar el idioma castellano. B. Poseer la capacidad física, buena salud, conducta y ética inadherente a la función educativa. C. Poseer título docente o habilitante que corresponda. Y D. Ser argentino nativo o desnaturalizado y poseer al menos 2 años de residencia efectiva en la provincia verificado a través de presentación de documento nacional de identidad. Bien, nos encontramos en el artículo 16, el cual habla que en lo sucesivo no se concederán autorizaciones, habilitaciones o capacitaciones ni revalidas para el ejercicio de la enseñanza en aquellas asignaturas y cargos para los cuales existen títulos docentes específicos, otorgados por institutos de formación docente y o universidades, con excepción de los legalmente reconocidos por acuerdos suscritos con gobiernos de provincia o de países extranjeros. Luego tenemos el artículo 17. Habla de cuando no existe en la lista de aspirantes en las condiciones establecidas en el artículo 15, inciso A. La Junta de Clasificación, de acuerdo a la reglamentación, determinará el modo de comprobación de la idoneidad de los candidatos. En el artículo número 18, el cual dice lo siguiente: que para ingresar a la docencia se hará a través de un concurso de títulos y antecedentes, y que los complementos de pruebas establecidos para ello lo establecerán el estatuto. También dice que los antecedentes que la Junta de Clasificación deberán considerar serán los siguientes: título docente de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 del presente estatuto, promedio de clasificaciones, antigüedad del título, antigüedad de gestiones, servicio docente prestado con anterioridad, residencia, publicación y estudio y actividades vinculadas a las enseñanzas y otros títulos y antecedentes aparte. Nos encontramos en el artículo número 19, el cual dice que habilitan para la docencia en todos los niveles los títulos docentes de acuerdo a lo estipulado en el artículo 32 de la presente ley, que correspondan al cargo, disciplina y especialidad en la que se desempeñarán. Ahora nos encontramos en el capítulo 8 de la época de los nombramientos. Específicamente en el artículo 20 dice lo siguiente: las designaciones del personal docente titular se hará en el mes de febrero de cada año escolar. Nos encontramos en el capítulo 9 de la estabilidad, mejor dicho, en el artículo 21, el cual explica que el personal docente que comprende dicho estatuto tendrá el derecho a la estabilidad del cargo mientras dure su buena conducta y conserve las condiciones éticas profesionales, la eficacia docente y la capacidad física necesaria para el desempeño de sus funciones en la enseñanza. El artículo 22 también, que dice que el docente no podrá ser removido, trasladado o disminuido de jerarquía o categoría
o separado del cargo, declarando cesante o exonerado bajo ningún pretexto, sino como resultado de una sanción fundada en un sumatorio previo, instruido de acuerdo a las normas establecidas. Nos encontramos en el artículo 23, el cual dice que la violación de dichos artículos anteriormente mencionados llevará a autorizar al afectuado a concurrir a la justicia mediante recurso de amparo. En el caso que el amparo fuera favorable, el concurrente tendrá derecho a que se le abone todos los haberes que hubiera dejado de percibir hasta el momento de la reincorporación, incluidos los gastos y los costos del juicio. Luego tenemos el artículo 24, que dice que ninguna idea política, religiosa o filósofa del docente expuesta fuera de la escuela ni las actividades gremiales podrán ser causantes de sanciones disciplinarias de ningún índole. También tenemos el artículo 25, el cual dice que el Consejo de Educación podrá encomendar funciones docentes y administrativas de carácter transitorio al personal en disponibilidad con goce de haberes. Bien, nos encontramos en el artículo 26, el cual dice que por razones de cambio de plan de estudio o clausuras de escuelas, cursos, divisiones o secciones de grado sean suprimidos cargos docentes y titulares deberán quedar en disponibilidad. Esta será con goce de haberes. La superioridad procederá a darle un nuevo destino con intervención de la respectiva Junta de Clasificación, que tendrá en cuenta su título de especialidad docente, técnico o en el turno que se desempeñe. El mismo será uno en el mismo establecimiento o en otro de la misma localidad, o dos en otra localidad previa al consentimiento del interesado, con una disconformidad fundada y aceptada por el Consejo de Educación. Otorga el derecho al docente a permanecer un año en disponibilidad con goce de haberes o en otro con disponibilidad sin gozo de haberes. Cumpliendo el término, se considerará cesante en el cargo. Durante estos 2 años tendrá prioridad para ocupar los vacantes que se produzcan en la misma zona donde prestaba servicios. Vamos a comenzar con el capítulo 10 de la clasificación del personal docente. Vamos a comenzar con el artículo 27 de cada docente, el cual habla de que cada docente titular, interino o suplente de la dirección del establecimiento o el superior jerárquico llevará un legajo personal de actualización profesional en el cual se registrará la información necesaria para su calificación. El interesado tendrá derecho a conocer toda la documentación que figure en dicho legajo, impugnarlo en caso de requerir que se le complete si se advierte una omisión o alteración. Luego tenemos el artículo 28. La calificación será anual, apreciará las condiciones y actitudes del docente, se basará en las constancias de objetivas del legajo y se ajustará a una escala de conceptos y su correlativa valoración numérica. En caso de disconformidad, el interesado podrá entablar recursos de revocatoria con el de jerárquico de subsidio por ante del superior jerárquico respectivo, dentro de los 10 días de notificarlo. La síntesis de la documentación o lo que se requiere en este capítulo, o en su caso los datos complementarios que sean requeridos, se elevarán anualmente ante la Junta de Clasificación. Bien, nos encontramos en el artículo número 29, la cual dice que la Oficina de Personal y Estadística, dependiente de la Junta Docente, llevará un legajo de actuación profesional de cada docente, en el cual se registrará la información referente a un concepto profesional, de licencia, de nota de estímulos, sanciones disciplinarias y presentación a un concurso o otros antecedentes. Luego seguimos con el capítulo 11 del perfeccionamiento docente. Comenzamos con el artículo 30, el cual dice que las autoridades escolares estimularán y facilitarán la superación técnica y profesional del personal en ejecución, mediante un perfeccionamiento permanente
y becas de estudio e investigaciones en el país o en el extranjero con carácter educacional. Estamos con el capítulo 12 de los ascensos. Estamos en el artículo 31 y dice que los ascensos serán, primero, de ubicación, los que determinan el traslado de un docente o un establecimiento con mejor ubicación o localidad más favorable. 2. De categoría, los que promueven al personal del mismo grado de escalafón o un establecimiento de categoría superior. Y 3. De jerarquía, los que promueven a un grado superior. Bien, nos encontramos con el artículo número 32, el cual dice que no podrán aspirar a dichos concursos quienes no hayan cumplido de manera íntegra la totalidad de los cargos anteriores de la carrera docente. Según el escalafón vigente, en cuanto a los títulos, se tendrá en cuenta título de grado superior o universitario, docente, profesor, licenciado, doctor y magíster, etc. Título otorgado en los institutos de formación docente con validez oficial, otros antecedentes relevantes y condiciones con la función que amerita. Todos los títulos que hace referencia homologados por el Ministerio de Educación de la Nación, requisitos a efecto de poder intervenir en los procesos de concursantes, aspirantes o deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios establecidos en esta relación, como por ejemplo la antigüedad, la titulación, la situación de revista, o sea titular de la situación activo, concepto, perfeccionamiento obligatorio y disciplina. Bien, nos encontramos en el artículo 33, el cual dice que los afectos que van a determinar el puntaje numérico asignable para cada aspirante al concurso de antecedentes de la Junta de Clasificación deberán valorar el concepto obtenido en cada año de servicio, títulos, bonificaciones por asistencia perfecta, cargos jerárquicos desempeñados y por último, a los docentes que cumplan con las funciones de una zona inhóspita se les será computarizado 3 años de antigüedad por cada 2 años de servicio efectivo. Los que actuarán en unas zonas muy desfavorables, 2 años y medio por cada 2 años de servicio efectivo. En el artículo 34 de bonificación de méritos por zona, el cual dice que los docentes que desempeñen funciones en zonas desfavorables se les computará un puntaje adicional en razón de haber cumplido con funciones en su localidad, debiendo ser fijado proporcionalmente por la reglamentación. Luego tenemos el artículo 35 de valoración y méritos. En un concurso de mérito, la Junta de Clasificación valorará las acciones acreditadas en el ámbito pedagógico, cultural y social. Bien, comenzaremos con el artículo número 36 de oposición en instancia de evaluación. ¿Qué quiere decir? Que en el concurso de oposición comprenderá de 2 evaluaciones. La primera, de carácter teórico, práctico y excluyente, y la segunda, de carácter práctico, integral y excluyente, la cual las modalidades de capacitación de los postulantes serán determinadas por el Consejo de Educación, procurando cumplir con los principios de calidad, idoneidad, diversidad y operatividad. Bien, estamos en el artículo 37, el grado del escalafón. Se podrá optar a un cargo jerárquico superior, respetando los grados del escalafón en forma siguiente. Primero, para supervisar al docente con 12 años de la docencia activa en la provincia, con 3 años continuos o discontinuos, y como director o vicedirector o gerente titular en el nivel, modalidad o régimen en el cual concursó. Otra más sería para supervisar de especialidades. Podrán presentarse desde el cargo de maestro y o profesor titular de especialidades como artística, educación física, tecnología, agropecuaria, entre otras, siempre que hubiera dictado la materia a que alude el llamado al concurso cumpliéndose los 12 años de actividad docente. Otra más sería que directores, vicedirectores o referentes de la escuela de cualquier nivel
modalidad, categoría o turno, los docentes titulares frente a los alumnos. Otra más sería para cargo directivo de la Escuela de Educación Especial, la maestría titulares que desempeñan ese régimen. Y por último, en los cargos de iniciación A, B, C y D, que exigen perfeccionamiento obligatorio. Bueno, nos encontramos con el artículo 38, el cual dice la exigencia de los títulos. ¿Qué quiere decir? La exigencia de los títulos docentes para poder acceder a los distintos cargos del establecimiento educativo y los otros niveles determinados en el escalafón serán fijados reglamentariamente. Luego tenemos el artículo 39 de la antigüedad docente, muy importante. Para la presentación de concursos se requiere un mínimo de antigüedad de la docencia, según el cual nos encontramos con el artículo número 40, el de acumulación de vacantes y reducción de requisitos. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de no haber aspirantes con las exigencias establecidas para los diferentes cargos de ascenso, se acumularán los vacantes para el siguiente concurso y de persistir la situación se hará una disminución de requisitos conforme lo establezca la reglamentación. Luego tenemos el artículo 41 de antecedentes de mérito y oposición y puntaje mínimo. Los aspirantes que obtengan cargos, aspiren a cargos directivos o cargo de supervisión, deberán obtener un puntaje mínimo de aprobación en el concurso de antecedentes, méritos o oposición, determinado por el respectivo decreto reglamentario. En el artículo 42 de único aspirante, oposición obligatoria y puntaje mínimo. ¿Qué quiere decir? Que el procedimiento de oposición será obligatorio en todos los casos, aun en aquellos que solamente se presente un aspirante. Igual deberá alcanzar el puntaje mínimo de aprobación establecido por la reglamentación. Luego nos encontramos con el artículo 43, el de cómputo de sanciones. Dice que las sanciones disciplinarias firmes administrativamente aplicadas al docente se van a valorar numéricamente de acuerdo a un tipo y grado, restándose el puntaje total asignado por antecedentes y méritos y oposición. En el artículo 44, el de disminución de puntaje a alcance. En caso que el aspirante acceda al cargo que concursa, la disminución establecida desde los artículos anteriores se agotarán en esta instancia, debiendo computarizarse desde allí las sanciones aplicadas en el nuevo cargo para su computa en los nuevos concursos a cargo de mayor categoría o jerarquía que intervenga. Artículo 45. Sanciones graves e inhabilitación. Las sanciones graves, firmes administrativamente, inhabilitarán para la presentación a concursos por el plazo que fije la reglamentación. Bien, nos encontramos en el artículo número 46, el de jurado de oposición y requisitos. Dice que el jurado que va a intervenir en el concurso de oposición estarán integrados por docentes que puedan acreditar más de 12 años de antigüedad en la docencia activa en la provincia con jerarquía superior al concursado. Se constituirán en un número proporcional a la cantidad de aspirantes en condiciones de ser evaluados. La asignación para constituir jurados será considerada cargo pública o irrenunciable, salvo la causa de fuerza mayor debidamente comprobada. Luego pasamos al artículo 47, titulación de jurados y prioridad. En la constitución del jurado se priorizará a los docentes con un título de ciencias en la educación, filosofía y pedagogía, psicología y psicopedagogía. Encontramos en el artículo 49, el de los cargos de directores de escuelas de personal único se cubrirán por concursos de antecedentes. Luego tenemos el artículo 50, el cual habla de los ascensos a partir de los cargos de vicedirector, de director de segunda categoría y de supervisión. Se harán concursos de antecedentes, méritos y oposición con intervención de la Junta de Clasificación. Los que se refieren a dirección de tercera categoría se harán con concursos de títulos, antecedentes y méritos.
Bien, comenzamos con el capítulo 13 de las permutas y traslados. El artículo 51 habla que el personal docente de la situación activa o pasiva, excepto en disponibilidad, tiene derecho a solicitar por permuta su cambio de destino, el cual podrá hacerse efectivamente en cualquier época del año, menos en los 2 últimos meses del curso escolar. Se entiende que permutar el cambio de destino en cargos de igual jerarquía, denominación o categoría entre 2 o más miembros del personal también podrán permutarse en las mismas condiciones con los docentes que de aquellas provincias con las que la nuestra no haya firmado un convenio de tal sentido. Luego tenemos el artículo 52, el cual dice que las permutas quedarán sin efecto cuando dentro de las 18 meses de una de las permutantes renuncie o se retire voluntariamente por jubilación. Bien, artículo 53. El docente podrá solicitar acreditando una antigüedad de 2 años calendario lectivo inmediato al anterior al año lectivo de la presentación de la solicitud de traslado, en la época, plazo y condiciones que se fije la normativa legal vigente en el último cargo y establecimiento en el que el solicitante es titular, debiendo fundamentar y acreditar a. Causa de salud, b. Integración del núcleo familiar. Los traslados por causales de salud lo serán en los casos por su naturaleza. Se consideran que pueden afectar la salud del docente, circunstancia por la cual necesita atención médica especial y continua por más de 2 años. Dicha solicitud de traslado deberá someterse a intervención de reconocimientos médicos, quien proveerá la aprobación o rechazo de la cual invoca. Para tales efectos, la Junta Médica requiere que el docente adjunte un estudio y que lo estime pertinente, a fin de evaluar la causa de la enfermedad. Los traslados por integración del núcleo familiar serán concebidos teniendo en cuenta las siguientes causales. 1. Cuando por razones de distancia el docente se encuentra impedido de cohabilitar con su grupo familiar, grupo que por alguna razón varió su domicilio real. O 2. Cuando se acredite fehacientemente en forma documentada que el docente tiene a su cuidado uno o más integrante del grupo familiar al cual debe prestar asistencia personal y por razones de distancia no pudiera integrarse al hogar diariamente. 3. Cuando éste esté acreditado fehacientemente en forma documentada de que el docente tiene a su cuidado uno o más integrante del grupo familiar y que por razones de salud le deba prestar asistencia personal. En todos los casos deberá requerirse intervención de reconocimiento médico a fin de verificar la causa invocada. Artículo 54. El personal docente que haya desempeñado durante 3 años en escuela de ubicación desfavorable, muy desfavorable o inhóspita tendrá la prioridad, por orden de antigüedad, para los traslados a escuelas de mejor ubicación, excepto cuando el interesado, con concepto de inferior a bueno, renuncia a este derecho. Si el interesado no posee la condición de título de antigüedad o antecedentes exigidos para el cargo al que pide traslado o permuta, este se realizará a cargo de menor jerarquía o categoría. Artículo número 55. Los traslados, excepto los encuadrados en las disposiciones del artículo 53, se efectuarán una vez por año con antelación a la fecha que se le establezcan para los nombramientos. En caso de urgencia o únicamente por razones de salud, podrán disponer de traslados provisorios durante el año escolar. Mi nombre es Dayana Lucero Guerrero y soy estudiante del 4º año del profesorado de Educación Física. En el artículo 57 establece que el docente que solicita la reincorporación al servicio activo podrá ser reincorporado siempre y cuando hubiera hecho por lo menos 5 años de servicio, teniendo un concepto no menor a bueno. Debe tener condiciones físicas, ética profesional e intelectual para el cargo que aspira. Otra de las condiciones es que no alcanza a los docentes que hayan recibido su jubilación ordinaria y que alcancen la edad cumplida que exige la ley para el retiro definitivo. Artículo 58. El plazo a solicitar la reincorporación no podrá exceder a los 8 años de dado de baja. El cargo a solicitar debe ser similar al que haya ejercido antes de su retiro. Y por último,
si la solicitud es denegada, no podrá volver a reintentarse en el año. Capítulo 15. Destino de las vacantes. El artículo 59 dispone que el Consejo de Educación remitirá a la Junta de Calificaciones nómina de los diferentes vacantes que ocurren anualmente en los diferentes establecimientos educativos. Esto deberá ser hasta el 31 de diciembre que se realizan las convocatorias para los efectos de disponibilidad, traslados ordinarios y preferenciales, ingresos y acrecentamiento de horas cátedras y reincorporaciones. Todas estas serán distribuidas en diferentes casos. Por ejemplo, en la primera sí están todas en condiciones. La segunda será el 50% para ingresos y 50% para acrecentamiento de horas cátedra. Y por último, se dará un 5% para cargos. Y en caso de que no llegase, sería un cargo mínimo. Todas estas disposiciones se indicarán en horas cátedras, turnos, años, división, establecimiento y las cargas horarias. Capítulo 16 de las remuneraciones. Artículo 60. La retribución mensual del personal docente en actividad se compone por la asignación de estado docente, la asignación por el cargo en el que se desempeña, la bonificación por la antigüedad, la bonificación por la ubicación y función diferenciada y la bonificación por la prolongación de habituales jornadas. Estas dos últimas bonificaciones se harán sobre la asignación del cargo en el que se desempeña. Artículo 61. Los diferentes cargos de cada escalafón tendrán una asignación por grado jerárquico. El artículo 62 indica que el personal docente que se encuentre en actividad, cualquiera fuera su grado o categoría, tendrá una bonificación por año de servicio de acuerdo al porcentaje de la siguiente escala. El personal directivo de supervisión y el equipo psicopedagógico tendrá el primer año un 10%, el segundo año un 15%, a los 5 años tendrá un 30%, a los 7 años tendrá un 40%, a los 10 años recibirá el 50%, a los 12 años recibirá un 60%, a los 15 años recibirá un 70%, a los 17 años recibirá un 80% y a los 20 años recibirá un 100% total. Pasados los 22 años recibirá un 110% y después de 24 años o más recibirá los 120%. En el inciso B, el personal frente a los alumnos y el personal auxiliar recibirá al año un 10%, a los 2 años un 15%, a los 5 años un 30%, a los 7 años recibirá el 40%, a los 10 años recibirá un 50%, a los 12 un 60%, a los 15 recibirá el 70%, a los 17 años recibirá un 80% y a los 20 años recibirá el 100%. A los 22 años recibirá un 110% y después de los 24 o más años recibirá un 120%. Todas estas bonificaciones se determinarán teniendo en cuenta la antigüedad docencia y regirán a partir del mes que sigue. Artículo 63. La bonificación por ubicación será aplicada sobre el cargo de acuerdo a las escuelas urbanas un 10%, las escuelas suburbanas un 20%, las escuelas de riesgo un 40%, las escuelas con ubicación desfavorable tendrán un 60%, las escuelas con ubicación muy desfavorable serán de un 80% y las escuelas inhóspitas serán de un 100%. Por último, el artículo 64 en revisión. Artículo 17 del régimen de compatibilidad docente. Artículo 65. Se establece un régimen para el personal docente dentro del marco de la Constitución Provincial expresado en el artículo 23, determinando la acumulación horaria. Esto quiere decir que todo el personal docente
de la educación general básica de tercer ciclo, polimodal y de nivel superior que no sea universitario, puede acumular hasta 40 horas diarias de cátedra. Los cargos directivos. Esta dice que puede tener un cargo directivo más 12 horas de cátedra, los cuales tendrá que realizar y cumplir fuera del establecimiento en el cual se encuentra con el cargo directivo. Cargos de maestros. Se puede tener 2 cargos de maestro de grado o un cargo de maestro de grado más 20 horas de cátedra. Los docentes de materias especiales y de talleres podrán acumular hasta 40 horas de cátedra o a cargo. Por último, los supervisores, todos sean los de sistema educativo provincial, tendrán dedicación exclusiva, o sea, estarán a full time. Artículo 66. En todos los casos que exista compatibilidad con lo antes expuesto en el artículo 65, esta quedará condicionada a los siguientes requisitos. 1. Respetar el artículo número 23 de la Constitución Provincial. No debe de existir superposición horaria. Horarios especiales. Esto quiere decir que se deben de cumplir todos los horarios que se encuentran detallados para cada empleado y no pueden otorgarse horarios especiales que puedan alterar el horario del docente o el horario administrativo. En ningún caso el docente podrá realizar más de 8 horas diarias. Por último, será de incompatibilidad las jubilaciones y pensiones. Artículo 67. Los docentes que cumplan funciones de cualquiera de los niveles y modalidades de la enseñanza oficial y o de la privada deberán presentar antes de tomar el cargo una declaración jurada en la cual van a especificar: primero, establecimiento educativo donde prestará servicio; segundo, las horas cátedras; tercero, el cargo el cual desempeñará en la institución. En este caso, el establecimiento escolar en donde prestará servicio deberá verificar que dicha declaración jurada se encuentre certificada por los directivos de dicha institución y deberá corroborar la fecha de emisión. Por último, el establecimiento no podrá poner en posesión del cargo si el mismo se encuentra incompatible de acuerdo a lo establecido en el artículo 65. Cualquier falsedad, adulteración u omisión que se pueda comprobar será una falta grave y se procederá a la cese de la función mediante un sumario pertinente. Capítulo 18 del régimen de licencias. Artículo 68. Definición y alcance. Fíjase el presente régimen de licencias, justificaciones y franquicias para todo el personal docente de gestión estatal y privada, titular, interino y suplente, y para todos los integrantes del sistema educativo público provisional. Artículo 69. Todos los docentes, cualquiera sea su carácter o situación de revista en la que presente, tendrá derecho a recibir su licencia, las justificaciones y las franquicias que en esta ley se establecen a partir del día de su incorporación. Artículo 70. Vencimiento por cese. Todas las licencias, las justificaciones y las franquicias que tienen por derecho los docentes establecidos en esta ley, al momento del cese de la función, caducarán automáticamente, salvo en las licencias de maternidad. Artículo 71. Beneficios previstos. Todos los docentes tendrán derecho a la licencia, a las justificaciones y a las franquicias que se enuncian a continuación, con arreglos a las normas que se presentan para cada caso. En este caso se van a establecer en diferentes apartados. 1. Licencia anual ordinaria y receso escolar de invierno.
Apartado 2, licencia por enfermedad. Apartado 3, licencia por maternidad. Apartado 4, franquicias. Y por último, el apartado 5, por licencias extraordinarias. Apartado 1, de la licencia anual ordinaria y el receso escolar de invierno. Artículo 72. Este artículo determina que la licencia anual ordinaria se concederá por año finalizado con un total de gozo de haberes por 60 días de corrido y que lo podrán usufructar todos los docentes de los diferentes niveles y modalidades. Esta es totalmente obligatoria y deberá ser usada en los términos que corresponden. Artículo 73. El término para poder gozar de la licencia es únicamente al terminar el año escolar. Y por último, el artículo 74 habla del receso escolar de invierno, el cual será por 15 días de corrido con gozo total de haberes. Apartado 2, licencia por enfermedad. Artículo 75. Las licencias por salud comprenderán a todas las funciones en las que se desempeñen los diferentes trabajadores docentes, quedando estos obligados a cumplir con todos los tratamientos que fije la autoridad médica. Artículo 76. Para el tratamiento de afecciones que inhabiliten a el personal docente de sus tareas habituales, tendrán derecho de gozar anualmente de 60 días continuos o discontinuos con un gozo de haber total. Después de los 30 días se realizará una junta médica, la cual evaluará la evolución del tratamiento o la enfermedad. Si la Junta determina que debe prolongarse hasta 30 días o inclusive hasta finalizar el calendario escolar, luego de 30 días podrá gozar de sus gozos de haberes, pero el resto de los días será sin gozo de haberes. Artículo 77. Transcurridos los 90 días se realizará una nueva junta médica, la cual determinará el grado de incapacidad del trabajador docente. Esta puede ser parcial, transitoria o permanente. De acuerdo a la incapacidad que obtenga el docente, se adecuarán las tareas de acuerdo a su patología y el mismo deberá cumplirlo en un solo establecimiento. Si el grado de incapacidad es total y permanente, se le aplicará un régimen previsional no superior a 3 meses después de haber realizado la junta médica. Este podrá gozarlo con gozos de haberes. Artículo 80. La presunción diagnosticada. Suficientemente fundada de una enfermedad contagiosa y o mortal, justificará el otorgamiento de las licencias en tanto se determine el estado de salud del trabajador docente. El diagnóstico definitivo deberá producirse en el menor tiempo posible con la intervención de la unidad de reconocimiento médico. Artículo 78. Todo trabajador docente que esté en uso de la licencia por enfermedad está obligado a, primero, someterse a todos los tratamientos médicos. Segundo, someterse al control médico fijado por la Junta Médica. Y tercero, no podrá realizar ninguna actividad laboral, oficial o privada mientras dure la licencia. Por último, el incumplimiento de cualquiera de estas se realizará la cese inmediata de la licencia. Artículo 79. Todos los trabajadores docentes en uso de la licencia por enfermedad podrán salir de la provincia únicamente autorizados por la unidad de reconocimiento médico y con conocimiento del establecimiento en el que presta servicio. Artículo 81. En todos los casos en que se realice la junta médica, estos deberán informarle a la unidad de reconocimiento médico todos los antecedentes, la historia clínica y toda otra contingencia que sea útil para el diagnóstico. Artículo 82. En caso de enfermedad profesional contraída en acto de servicio o accidente de trabajo,
será aplicado todo lo establecido en la legislación vigente. Artículo 89. En caso de fallecimiento del hijo, se le otorgará a. por muerte fetal, 10 días, por restitución ad integrum de los órganos de la concepción. Y B. por muerte posparto, se le otorgará 10 días por lo antes mencionado, más los días de duelo que están estipulados en el artículo 93, inciso 2. Artículo 90. Toda docente madre de lactante tendrá el derecho de optar disminuir 1 hora de su jornada, siendo esta 1 hora para ingresar después o 1 hora para finalizar y salir antes. Esta no es aplicada para las docentes que su jornada es inferior a 4 horas. En el caso de las docentes con horas de cátedra, tendrán este beneficio de manera alternada. Tendrán que realizar una declaración jurada en donde indiquen las horas y los días en que irán a ocupar esa hora. Esta misma declaración deberán presentarla en los diferentes tipos de establecimientos en los que presten servicio. Esta licencia se le otorga hasta que el niño cumple el año de edad. Artículo 91. Licencia de atención familiar enfermo. Para la atención de familiares enfermos que habiten en el mismo domicilio del docente o para los familiares que estén declarados como grupo familiar y que estos no puedan valerse por sí solos o se pueda confirmar que es de extrema gravedad, tendrá el derecho de solicitar 10 días hábiles, los cuales pueden ser continuos o discontinuos, y estos mismos podrán ser con gozo de haberes. Se extenderá a los parientes consanguíneos, cónyuges y a los que estén unidos aparentemente en matrimonio. En estos casos se deberá solicitar una declaración jurada. Para la trabajadora docente con hijos con capacidades diferentes, gozará de una licencia extraordinaria de 60 días, los cuales podrá tomar de manera continua o discontinua. Artículo 92. Licencia por tenencia con fines de adopción. La trabajadora docente que acredite por resolución judicial o administrativa que se le otorgará 1 o más niños de hasta 5 años de edad con fines de adopción, se le concederá 60 días de corrido de licencia con percepción de haberes. La licencia se le otorga a ambos cónyuges si son trabajadores de la educación. Apartado 4. Franquicias. Artículo 93. Desde el ingreso del personal docente, tendrá el derecho de utilizar las siguientes franquicias, con goce de haberes y determinando los días según los siguientes casos. Primero, por matrimonio del personal docente, le corresponden 12 días corridos. Segundo, por fallecimiento, ya sea el fallecimiento del cónyuge, un hijo, un hermano, un padre, un padrastro, los abuelos, nietos. En cualquiera de estos casos se le otorga 4 días corridos. Las licencias por fallecimiento serán ampliadas en el caso que el agente deba trasladarse a más de 100 kilómetros de su residencia, solicitando para esta una constancia policial del lugar hasta donde se trasladó. Se le otorgará 1 día más. 3. Por nacimiento de los hijos del agente varón, se le dará 3 días corrido. 4. Por razones particulares, se darán 5 días anuales, los cuales deberán ser solicitados con 48 horas de anticipación
y la misma tiene que ser autorizada por la autoridad del área, que debe ser esta expedida en 24 horas. En caso contrario, se tomará como autorizada. Esta se dará una vez al mes. 5. Por citación judicial o administrativa, se le dará las horas o el día que necesite para realizar el trámite. Apartado 5. Licencias extraordinarias, licencias para rendir. Artículo 94. Todo trabajador docente que cursara en algún establecimiento de enseñanza oficial y o privada, reconocido por el Estado, tiene derecho a solicitar permiso para rendir examen. En este caso, recibirá con gozos de haberes y se estipulará los días. Para carreras universitarias, terciarias y de posgrado, se le otorgarán 20 días, los cuales serán discontinuos y también puede tomarlos por periodos de no más de 5 días corridos. Y para los cursos preparatorios de ingreso para carreras terciarias o universitarias, se le dará el o los días para rendir. Artículo 95. El trabajador docente deberá solicitar una constancia expedida por el establecimiento educativo en el cual realizará el examen. Si el trabajador docente no rindiese el examen por causas imputables, se le anulará la licencia y se le justificará las faltas, excepto cuando sea por razones de salud, por atención familiar de enfermo o por duelo. En ese caso deberá dar aviso inmediato para darle la licencia que le corresponde. Licencia para realizar estudios o investigaciones. Artículo 96. Para otorgar esta licencia para investigaciones, estudios culturales o técnicos dentro del país o en el extranjero, deberá ser por su naturaleza de un interés particular para la administración pública y que sea fines de la función en la cual se desempeña el trabajador. Para el otorgamiento del mismo será necesario un dictamen previo favorable del organismo nacional y el extranjero. En este caso se realizará con el gozo total de haberes y su duración no puede ser más de 2 años. El trabajador docente al que se le otorgue este beneficio de la licencia quedará obligado a permanecer en su cargo por un periodo igual al doble del que se le ha otorgado, si éste perdurara 3 meses. Deberá presentar al término de la licencia un trabajo relativo de investigación a la autoridad superior educativa. Si no cumpliera con estos términos, deberá reintegrar el importe total de haberes correspondiente a los días de la licencia. Para tener derecho a esta licencia, el trabajador docente deberá tener 3 años de antigüedad ininterrumpidos, siendo esta más de 3 meses de licencia. Y en el caso de ser inferior a 3 meses de licencia, podrá solicitarlo un docente que tenga 1 año de antigüedad ininterrumpido. Mi nombre es Carolina Belén Casas y soy estudiante de 4º año turno noche del Instituto Superior de Educación Física. El artículo número 97 habla sobre las licencias con goce de haberes al docente que deba participar de conferencias y simposios. Para esto el docente debe presentar la documentación respectiva con una antelación de 3 días hábiles. Al finalizar se debe presentar un certificado que justifique esta concurrencia. El artículo 98 es para el docente que sea un deportista aficionado. Siendo así, podrá gozar de licencias especiales deportivas con o sin goces de haberes.
El artículo número 99 habla de las licencias para ejercicio de cargos electivos. Si se lo designa al docente para ejercer cargos políticos, queda obligado a solicitar licencia sin goce de haberes, mientras dure su mandato. Cuando vuelva a su cargo de la educación, deberá presentar las constancias necesarias. El artículo 100 habla sobre las licencias por cargo de mayor jerarquía. Esto se otorgará licencia sin goce de haberes mientras dure el mismo. El artículo 101 habla sobre la licencia gremial. Podrá dejar de prestar servicios y gozar de licencia con goce de haberes. El artículo número 102, en el transcurso de cada decenio, el docente podrá usar licencia sin remuneración por 12 meses, fraccionándolo en 2 periodos. La licencia no utilizada en un decenio no puede ser acumulada para los subsiguientes, y el docente debe tener una antigüedad mínima de 6 meses. El artículo 103 habla que si un docente es convocado por algún organismo administrativo de educación para ingresar a alguna investigación con fines de la función docente, se podrá solicitar una licencia. El 104 habla sobre la licencia para integrar la junta de clasificación. Cualquier docente que tenga que participar de esta junta tiene licencia con goce de haberes. El artículo 105 es por si el docente no asistiera a sus tareas habituales, entonces se lo computará como una inasistencia injustificada. Y por último, el artículo 106 nos habla de la licencia por mesas de exámenes que superpongan el horario con otras funciones que desempeña el docente. Para esto se debe presentar un comprobante correspondiente que justifique esta inasistencia. El artículo 107 habla sobre la licencia por adaptación binomio madre-hijo. La docente que goce de esta licencia de adaptación se extenderá hasta los 4 meses de vida del niño y se va a otorgar finalizada la licencia por maternidad. El artículo 108 te dice que si se produce el fallecimiento del hijo durante la licencia por maternidad, inmediatamente caduca esta licencia, presentando el acta de fusión, y se le otorga licencia por duelo. El artículo 109 es para los casos reglados, cuando se produzca el fallecimiento del agente y si el cónyuge pertenece a la administración pública provincial, se le otorgan al mismo todos los beneficios. El artículo 110 habla sobre las licencias regladas por este estatuto que son concebidas por el programa Capital Humano y Gestión Previsional, por el área docente o también por el organismo que lo reemplace. Las licencias se formulan por intermedio de la repartición u organismos a que el docente preste sus servicios. Si se presentan algunas dudas acerca de las licencias, serán resueltas por los organismos nombrados anteriormente, solicitando los dictámenes. También te dice en el artículo 113 que todos los docentes van a ser sometidos a exámenes psicofísicos otorgados por el Estado provincial. Las licencias del personal docente. En cuanto a los interinos y suplentes, el estatuto dice que el personal interino o suplente será designado dentro de los 5 días hábiles de producida la necesidad de su designación y se va a terminar automáticamente con la vuelta del titular. Si hubiesen trabajado más de 6 meses del periodo escolar, tienen el derecho de recibir los haberes al periodo de vacaciones. Si es menor, solo va a ser una suma proporcional. También obtendrá los beneficios de DOCEP al ser de dependencia con el Estado provincial. El artículo 117 nos va a hablar sobre la actuación de suplentes o interinos que no sean docentes de un establecimiento y cuyo labor exceda los 30 días continuos, será calificado por las direcciones y quedará en su legajo personal. Esto se tendrá como mérito en la Junta de Clasificación. En la adjudicación de interinos y suplentes se propondrá la postulación del mayor número de aspirantes posibles. El personal interino de las escuelas unipersonales o de zonas inhóspitas dejará su función cuando se designe, por traslado, personal titular que lo reemplace. El artículo 120 nos habla sobre que este estatuto, las leyes son regidas por la normativa vigente en la materia, que los docentes también van a gozar de una asignación familiar. Luego comienza a hablar de la disciplina. El artículo 122 habla de las faltas leves y graves y sus consecuencias. Luego habla de la aplicación de sanciones que bajará el puntaje del concepto docente.
Luego, el artículo 124 nos habla sobre las faltas leves que son sancionadas por el superior jerárquico. Luego están las faltas graves, que serán aplicadas por la Junta de Disciplina. Y también se podrá pedir revocatoria. Este trámite se regirá por la normativa de procedimiento administrativo provincial. En la revisión del caso del docente, va a poder solicitar la revisión de su caso solo una vez en el año. La Junta de Disciplina está integrada por 5 miembros que van a durar 2 años en su cargo. Cada uno deberá tener un suplente por cualquier cuestión. En caso de sumario, la Junta será precedida por un miembro del Consejo de Educación. A los docentes que integren la Junta se les abonará el viático y la movilidad los días que deban cumplir con sus tareas y si viven en espacios muy lejanos a los otorgados. En caso de elección, si no se presentara en la lista a ningún docente, el Consejo de Educación va a designar entre los docentes que ellos quieran. En cuanto a los índices de remuneraciones mensuales, se harán de acuerdo a las paritarias. En cuanto al personal administrativo, los ampara el personal que realiza las tareas administrativas en las oficinas del programa de cultura. El personal nombrado adquiere los derechos y obligaciones del estatuto y los pierde cuando deja su función. Buenas, mi nombre es Gisela Paniagua, alumna de cuarto C turno noche. Voy a dar a partir del artículo 141 al artículo 187. Vamos a comenzar con el artículo 141 que se refiere al escalafón. Existen grados jerárquicos y se califican en auxiliar, auxiliar A, jefe de oficina, jefe de despacho, secretario y secretario general. Vamos a hablar de la calificación del personal. Artículo 142. El empleado administrativo será conceptuado al finalizar cada año en relación a los cumplimientos de tarea y a las distintas aptitudes de personalidades. El artículo 143, el empleado será notificado de lo conceptuado y de lo formulado, y en caso de que éste esté en desacuerdo, tendrá 5 días hábiles a partir de su notificación para poder recursar. El artículo 144, el empleado tendrá en su legajo personal lo que fue conceptuado en el año. Luego sigue el ingreso a la carrera administrativa, el artículo 145. El ingreso a la carrera administrativa se realiza mediante el programa de Cultura, Educación, Deporte y Juventud de la provincia de San Luis, que ésta requiere los siguientes requisitos: ser nativo o residente en el país. Ser residente en el país tiene que tener 5 años de residencia y tener el dominio del castellano. Presentar la certificación de secundario completo, de acuerdo a lo establecido. Poseer 2 años de residencia en la provincia y justificarlo o avalarlo mediante el DNI o una certificación de trabajo. Artículo 146. El personal comprendido en el estatuto es inamovible siempre y cuando conserve su buena conducta y actitudes para el desempeño de sus funciones. Este no podrá ser exonerado, declarado cesante, trasladado, suspendido o descenderlo del cargo o jerarquía, a menos que exista una fundamentación y un sumario previo que asegure su defensa.
Artículo 147. La violación del artículo 146 autoriza al afectado a recurrir, primero, a la organización administrativa correspondiente, en la que deberá expedirlo en un plazo no mayor a 30 días. Y segundo, iniciar la acción legal vía contenciosa administrativa, en donde el tribunal deberá pronunciarse en un plazo no mayor a 30 días a partir del día expuesto el recurso. Si la decisión fuera favorable, administrativa o judicialmente, el afectado tendrá el derecho de cobrar sus saberes hasta el día de su reincorporación inclusive. Le tendrán que pagar los gastos del juicio o puede optar por una indemnización a razón de que se le abone un sueldo por cada año de servicio prestado. Artículo 148. En ningún caso de ideas políticas, religiosas o filosóficas que se practiquen fuera de una oficina donde se presten servicios, bajo ningún término serán casuales de sanciones disciplinarias de ninguna índole. Artículo 149. Los beneficios de estabilidad no alcanzan al término del personal que ha cumplido para obtener la jubilación ordinaria y extraordinaria. Podrá jubilarse de oficio el que ha cumplido con el servicio público. El artículo 150 es el incumplimiento de las obligaciones y las tareas en sus funciones. Estas serán sancionadas por un llamado al orden, amonestaciones, suspensión hasta 8 días sin goce de sueldo, suspensión de 30 días hasta 30 días sin goce de sueldo, descenso de categoría, cesantía y exoneración. Se hace notar que las suspensiones son con el cumplimiento de las tareas sin goce de sueldo. Artículo 151. Las sanciones del inciso A y B son aplicadas por el superior jerárquico. Artículo 152. Sanciones específicas. Inciso E y D. Se tomará como base un juicio con vista al imputado. Inciso E, F y G. Este es en consecuencia de un sumario en donde se le haya asegurado ampliamente al imputado el derecho a legítima defensa. Los incisos D, E, F y G son aplicados por el programa de cultura, educación, deporte y juventud de la provincia de San Luis. El inciso sería el de la suspensión hasta 30 días sin goce de sueldo. El E es el descenso de categoría. El F es la cesantía y la G es la exoneración. Artículo 153. El empleado que hubiera padecido de una sanción disciplinaria podrá durante el año y por una sola vez solicitar que se revea su caso, pudiendo la superioridad disponer de la reapertura del sumario siempre y cuando que el recurrente tenga elementos para aportar en el juicio. Artículo 154. Será sancionado el empleado que no pueda probar a requerimiento de la superioridad imputaciones hechas en forma pública o que afecten a otro empleado. Artículo 152. Sanciones específicas. Inciso E y D. Se tomará como base un juicio con vista al imputado. Inciso E, F y G. Este es en consecuencia de un sumario en donde se le haya
asegurado ampliamente al imputado el derecho a legítima defensa. Los incisos D, E, F y G son aplicados por el programa de cultura, educación, deporte y juventud de la provincia de San Luis. El inciso sería el de la suspensión hasta 30 días sin goce de sueldo. El E es el descenso de categoría. El F es la cesantía y la G es la exoneración. Artículo 153. El empleado que hubiera padecido de una sanción disciplinaria podrá durante el año y por una sola vez solicitar que se revea su caso, pudiendo la superioridad disponer de la reapertura del sumario siempre y cuando que el recurrente tenga elementos para aportar en el juicio. Artículo 154. Será sancionado el empleado que no pueda probar a requerimiento de la superioridad imputaciones hechas en forma pública o que afecten a otro empleado. Artículo 155. Serán motivos de cesantía y exoneración la inhabilidad moral sobreviviente, conductas contrarias a la Constitución nacional o provincial o sus leyes, comisión de delitos, desobediencia grave y reiteradas en el incumplimiento de las obligaciones y tareas de funciones que establece el estatuto, desorden, abandono de cargo, inasistencia, amonestaciones y suspensiones frecuentes en hechos generales. Artículo 156. Se refiere al traslado y permuta. El docente adscripto en el programa de educación, cultura, deporte y juventud de la provincia adquirirá el cambio de destino e idénticas obligaciones para su personal titular. El maestro adscripto en el programa de cultura, educación, deporte y juventud de la provincia, que por razones de salud, deberá presentar una historia clínica cada 6 meses en el programa de salud pública de la provincia, la cual evaluará su permanencia o el cese como tal. Las adscripciones que por razones técnicas o de salud serán resueltas por el programa de cultura, educación, deporte y juventud de la provincia, con previa intervención del programa de calificación del personal docente. Artículo 157. El personal administrativo tendrá derecho a solicitar a otra oficina o permutar por un empleado de igual categoría. Artículo 158. Se refiere a las remuneraciones. El personal administrativo que comprende el presente estatuto gozará de las remuneraciones equivalentes al docente. El secretario general equivale a un inspector técnico general. El prosecretario general equivale a un inspector técnico seccional. El jefe de despacho, el contador, el tesorero y el jefe de estadística son estos directores de primera categoría. Un tenedor de libros y un jefe de liquidaciones serían directores de segunda categoría, y un jefe de mesa de entrada y jefe de suministro son vicedirectores de primera categoría. Un auxiliar A es un director de la escuela unipersonal y un auxiliar se refiere a docente. Artículo 159. El cálculo de las remuneraciones por antigüedad
se hará sobre el equivalente indicado menos 7 puntos. Artículo 160. Las jubilaciones del personal administrativo que comprende el presente estatuto se regirán por disposiciones de las leyes vigentes para el personal de la provincia. Ahora vamos a hablar del personal de maestranza, del personal y las situaciones de revista. El artículo 161 ampara al empleado que trabaja en oficinas, escuelas y establecimientos. C. Corresponde al personal jubilado. El tiempo transcurrido no será computable a fines de los ascensos y las bonificaciones o filosóficas que se practiquen fuera de una oficina donde se presten servicios. Bajo ningún término serán casuales de sanciones disciplinarias de ninguna índole. Artículo 149. Los beneficios de estabilidad no alcanzan al término del personal que ha cumplido para obtener la jubilación ordinaria y extraordinaria. Podrá jubilarse de oficio el que ha cumplido con el servicio público. El artículo 150 es el incumplimiento de las obligaciones y las tareas en sus funciones. Estas serán sancionadas por un llamado al orden, amonestaciones, suspensión hasta 8 días sin goce de sueldo, suspensión de 30 días hasta 30 días sin goce de sueldo, descenso de categoría, cesantía y exoneración. Se hace notar que las suspensiones son con el cumplimiento de las tareas sin goce de sueldo. Artículo 151. Las sanciones del inciso A y B son aplicadas por el superior jerárquico. Artículo 152. Sanciones específicas. Inciso E y D. Se tomará como base un juicio con vista al imputado. Inciso E, F y G. Este es en consecuencia de un sumario en donde se le haya asegurado ampliamente al imputado el derecho a legítima defensa. Los incisos D, E, F y G son aplicados por el programa de cultura, educación, deporte y juventud de la provincia de San Luis. El inciso sería el de la suspensión hasta 30 días sin goce de sueldo. El E es el descenso de categoría. El F es la cesantía y la G es la exoneración. Artículo 153. El empleado que hubiera padecido de una sanción disciplinaria podrá durante el año y por una sola vez solicitar que se revea su caso, pudiendo la superioridad disponer de la reapertura del sumario siempre y cuando que el recurrente tenga elementos para aportar en el juicio. Artículo 154. Será sancionado el empleado que no pueda probar a requerimiento de la superioridad imputaciones hechas en forma pública o que afecten a otro empleado. Artículo 152. Sanciones específicas. Inciso E y D. Se tomará como base un juicio con vista al imputado. Inciso E, F y G. Este es en consecuencia de un sumario en donde se le haya asegurado ampliamente al imputado el derecho a legítima defensa. Los incisos D, E, F y G se hace notar que las suspensiones son con el cumplimiento de las tareas sin goce de sueldo. Artículo 151. Las sanciones del inciso A y B son aplicadas por el superior jerárquico.
Artículo 152. Sanciones específicas. Inciso E y D. Se tomará como base un juicio con vista al imputado. Inciso E, F y G. Este es en consecuencia de un sumario en donde se le haya asegurado ampliamente al imputado el derecho a legítima defensa. Los incisos D, E, F y G son aplicados por el programa de cultura, educación, deporte y juventud de la provincia de San Luis. El inciso sería el de la suspensión hasta 30 días sin goce de sueldo. El E es el descenso de categoría. El F es la cesantía y la G es la exoneración. Artículo 153. El empleado que hubiera padecido de una sanción disciplinaria podrá durante el año y por una sola vez solicitar que se revea su caso, pudiendo la superioridad disponer de la reapertura del sumario siempre y cuando que el recurrente tenga elementos para aportar en el juicio. Artículo 154. Será sancionado el empleado que no pueda probar a requerimiento de la superioridad imputaciones hechas en forma pública o que afecten a otro empleado. Artículo 152. Sanciones específicas. Inciso E y D. Se tomará como base un juicio con vista al imputado. Inciso E, F y G. Este es en consecuencia de un sumario en donde se le haya asegurado ampliamente al imputado el derecho a legítima defensa. Los incisos D, E, F y G son aplicados por el programa de cultura, educación, deporte y juventud de la provincia de San Luis. El inciso sería el de la suspensión hasta 30 días sin goce de sueldo. El E es el descenso de categoría. El F es la cesantía y la G es la exoneración. Artículo 153. El empleado que hubiera padecido de una sanción disciplinaria podrá durante el año y por una sola vez solicitar que se revea su caso, pudiendo la superioridad disponer de la reapertura del sumario siempre y cuando que el recurrente tenga elementos para aportar en el juicio. Artículo 154. Será sancionado el empleado que no pueda probar la inhabilidad moral sobreviviente, conductas contrarias a la Constitución nacional o provincial o sus leyes, comisión de delitos, desobediencia grave y reiteradas en el incumplimiento de las obligaciones y tareas de funciones que establece el estatuto, desorden, abandono de cargo, inasistencia, amonestaciones y suspensiones frecuentes en hechos generales. Artículo 156. Se refiere al traslado y permuta. El docente adscrito en el programa de educación, cultura, deporte y juventud de la provincia adquirirá el cambio de destino e idénticas obligaciones para su personal titular. El maestro adscrito en el programa de cultura, educación, deporte y juventud de la provincia, que por razones de salud, deberá presentar una historia clínica cada 6 meses en el programa de salud pública de la provincia, la cual evaluará
su permanencia o el cese como tal. Las adscripciones que por razones técnicas o de salud serán resueltas por el programa de cultura, educación, deporte y juventud de la provincia, con previa intervención del programa de calificación del personal docente. Artículo 157. El personal administrativo tendrá derecho a solicitar a otra oficina o permutar por un empleado de igual categoría. Artículo 158. Se refiere a las remuneraciones. El personal administrativo que comprende el presente estatuto gozará de las remuneraciones equivalentes al docente. El secretario general equivale a un inspector técnico general. El prosecretario general equivale a un inspector técnico seccional. El jefe de despacho, el contador, el tesorero y el jefe de estadística son estos directores de primera categoría. Un tenedor de libros y un jefe de liquidaciones serían directores de segunda categoría, y un jefe de mesa de entrada y jefe de suministro son vicedirectores de primera categoría. Un auxiliar A es un director de escuela unipersonal y un auxiliar se refiere a docente. Artículo 159. El cálculo de las remuneraciones por antigüedad se hará sobre el equivalente indicado menos 7 puntos. Artículo 160. Las jubilaciones del personal administrativo que comprende el presente estatuto se regirán por disposiciones de las leyes vigentes para el personal de la provincia. Ahora vamos a hablar del personal de maestranza, del personal y las situaciones de revista. El artículo 161 ampara al empleado que trabaja en oficinas, escuelas y establecimientos. C. Corresponde al personal jubilado. El tiempo transcurrido no será computable a fines de los ascensos y las bonificaciones por antigüedad de servicios. Deberes y derechos. Artículo 163. El personal nombrado en el artículo 161 tiene derechos, deberes y obligaciones establecidos en el estatuto. Desde el ingreso a la repartición mediante el nombramiento de la autoridad competente y previos requisitos de la ley y su reglamentación, los pierden a partir de que dejan de cesar su función por las siguientes causas. Renuncia aceptada, en caso de que ésta asegure o aporte para su jubilación, por cesantía o exoneración. La cesantía y la exoneración deberán ajustarse al estatuto. Probadas en causas debidamente justificadas y probadas. Previo sumario que pueda asegurar la defensa del imputado. Artículo 164. Deberes y obligaciones. A. Desempeño con puntualidad y eficiencia en las tareas correspondientes de acuerdo a las normas legales que rigen para las oficinas y establecimientos respectivos. B. Conducirse dentro y fuera del establecimiento correctamente. No desempeñar actividades incompatibles en lo que refiere a la dignidad, a la moral y a la de ser un empleado público remunerado por el Estado. C. Guardar respeto y consideración a sus superiores jerárquicos, a sus compañeros y a las personas extrañas que se acercan a las oficinas o establecimientos por gestiones que les competen. D. Respetar la jurisdicción administrativa y disciplinaria
como así la vía jerárquica. Propender al funcionamiento de su capacidad funcional y ampliar su cultura. F. Trabajar con espíritu constructivo y responsabilidad. G. Mantener dentro de las oficinas o establecimientos la más absoluta neutralidad en lo que se refiere a las ideas políticas, religiosas o sectarias de cualquier índole. 165. Los derechos del personal. A. Estabilidad de cargo, categoría, jerarquía y ubicación, siempre y cuando conserve su buena conducta y desempeño de la labor. B. Cobrar un sueldo, asignaciones y bonificaciones mediante decretos y leyes, de acuerdo a cada cargo. Deberá ajustarse a los índices oficiales actualizados de los índices de costo de vida. C. Ascenso de escalafón o escala jerárquica, la que se encuentra dentro de la organización administrativa de la repartición. D. Goce a vacaciones reglamentarias. E. Libre agremiación para su defensa de sus intereses. Y F. Es la indemnización por accidente o enfermedad profesional. G. Asistencia social y medicina integral. G. Asistencia social y medicina integral. H. La percepción de los haberes jubilatorios al 82% de la remuneración, al igual que un empleado jerárquico en actividad, y la pensión de sus deudos en caso de fallecimiento. Ejercicio activo y pasivo de los derechos de la repartición. J. Los derechos que concede la Constitución Nacional y las leyes que no se oponen al Estatuto. Artículo 166. Condiciones para el ingreso. Para ocupar cargos en las oficinas o establecimientos dependientes del Programa de Cultura, Educación, Deporte y Juventud de la provincia, se requiere ser argentino o naturalizado con una residencia de 5 años en el país y el predominio del castellano. El certificado de EGB3 y ser idóneo para ocupar el cargo para la función. Poseer buena conducta, salud y moralidad intachable. Esta es certificada por la autoridad competente. Tener 18 años y tener 2 años de residencia en la provincia al menos, y esto es certificado mediante el DNI o el certificado de trabajo. 167. El personal suplente deberá reunir las mismas exigencias que el personal titular. Artículo 169. Todo empleado será conceptuado cada año por el jefe de oficina o por el establecimiento respectivo en el cumplimiento de las tareas y los distintos aspectos de su personalidad. Pausa. Artículo 170. El empleado tomará conocimiento del concepto que se le formule y en caso que esté en desacuerdo podrá presentarse ante la superioridad dentro de los 5 días de su notificación. El artículo 171. El empleado que sea conceptuado inferior o regular podrá ser declarado cesante, previo sumario para la ratificación de su calificación. Artículo 172. Cada empleado formará su legajo, en donde constará los votos de estímulo o de carácter disciplinario, además de su foja conceptual.
estabilidad y disciplina. Desde el artículo 173 al 188 es de igual idem la disciplina y la estabilidad que los empleados. Artículo 184. El total de las retribuciones nombradas en el artículo anterior deberán ser liquidadas y abonadas mensualmente. Corta. Artículo 185. En este artículo dice que además de percibir las atribuciones mensuales, también se cobrará un sueldo anual complementario equivalente, el cual vendría a ser el aguinaldo, pero que también gozará de bonificaciones por cargas de familia y por mayores costos de vida. Artículo 186. Los sueldos básicos estarán dados por los siguientes índices. Cargo. Tenemos índice. El cargo de chofer será de un 30,5. El de un tipógrafo, el del 32. Un ecónomo de un índice de 30,5. De ayudante ecónomo, 30. El cargo de un electricista tendrá el índice de un 29%, por supuesto. El cargo de cocinero tendrá el índice del 30,5%. El cargo de ayudante de cocinero tendrá un índice del 30%. El cargo de ordenanza tendrá el 29%, índice de 29%. El cargo de celador tendrá un 36%. El cargo de lavandera o mucama, 29%. Lavandera y mucama. El cargo de jardinero tendrá un índice de 29%. El cargo de jefe de tipógrafo tendrá un 33%. El cargo de un encuadernador tendrá el de 32%. Y el cargo de peluquero tendrá un índice de 23%. Artículo 187. El personal comprendido en el presente estatuto tendrá las bonificaciones según la antigüedad. La antigüedad de 2 años tendrá un 15% de bonificación. El personal con 5 años de antigüedad tendrá un 30% de bonificación. El personal de 10 años tendrá un 45%. El personal de 15 años tendrá un 60%.